Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a Políticamente Incorrecto con Coto Matamoros. Muy buenas noches, Coto. Hola, muy buenas noches a todos. Un placer una vez más estar aquí en Políticamente Incorrecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos formaciones, vamos a decir, que están de moda en redes sociales y están teniendo mucho auge. En primer lugar, Núcleo Nacional, que no es un partido político como ellos se han encargado de especificar, sino que dicen que son como una especie de asociación. El 14 de abril se presentaron en Madrid. Iván, una rana baneada, como un poco líder de la agrupación, afirmó que formaban parte de ella pues franquistas, falangistas, nacionalsocialistas, conservadores y que formaban un movimiento nacionalista, evidentemente nacionalista español. Después, si te parece, hablamos sobre los 9 puntos sobre los que consta el programa que tienen ya, pero ¿cuál es tu valoración de Núcleo Nacional? Bueno, pues sí, mi valoración, respetando, por supuesto, el pensamiento y los valores que defiende cada uno. Yo creo que es una asociación o una formación con un tinte muy marcado que es el nacionalcatolicismo, y que, bueno, pues dentro de lo que es el nacionalcatolicismo, pues ellos defienden esos valores cristianos, los valores de la familia y, bueno, están enfrentados a esa degeneración social que cualquiera que tenga dos dedos de frente puede contrastar en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, o sea que en principio, bien, lo que pasa es que bueno, esta gente nace de Noviembre Nacional, o del movimiento de Ferraz, por lo cual ya vienen con una marcada inclinación política, ¿no? Es decir, que, bueno, pues sí, hay que ver, ¿no? Yo mi información, mi primera información es que tenían raíces en el Opus, pero he hablado con Pugilato, Alberto Pugilato, que es uno de los miembros destacados, y me ha negado la mayor, me ha dicho que eso no es así, ¿no? Entonces yo no tengo por qué no creerle, porque bueno, yo tengo confianza en esta persona y ya está, y si me dice que no, pues yo creo que no. Pero desde luego sí están, bueno, pues con esa influencia católica y en defensa de la familia, que lo cual me parece fenomenal, ¿no? Y en defensa de la religión católica, ¿no? Bueno, según Enrique Lemus, que es uno de los líderes de este movimiento, los 9 puntos ideológicos de Núcleo Nacional se vertebran en el eje nación, cultura y raza. Sus 9 puntos los podemos leer. El primero, fomentar la natalidad y defender la familia tradicional. ¿Ves? Eso ya sería como muy opusino, ¿no? Es decir, esa defensa de la familia y la natalidad, pues es una identificación clara con esa cultura católica. El segundo, fomentar y proteger nuestra raza y cultura. Sí, bueno, ese es un movimiento claramente que está en contra de la globalización, en contra de la agenda, en contra de la inmigración, en contra de la intoxicación cultural, lo cual, bueno, pues no es nada nuevo, ¿no? Es decir, en este punto o en estos puntos coincidirían perfectamente con el Frente Obrero. En este segundo punto, ¿no? El primero no, en el segundo. El tercero, rechazamos el relativismo ateo y preservamos los valores tradicionales cristianos. Sí. Bueno, en este caso yo creo que son más que cristianos, ellos se refieren a católicos, pero
pero me puede valer cualquiera de los dos. Ya hemos hablado de esto antes. Ya. Cuarto, sanidad y educación pública de calidad únicamente para nuestro pueblo y fomento del deporte. Y en este punto Sí. también, y quiero que me des tu opinión, pues que se deje de fomentar las drogas entre los jóvenes para que no sean manipulables. Más o menos. Bueno, yo creo que yo aquí discrepo de ellos. Es decir, yo creo que no se fomentan las drogas en absoluto, pero vamos, a mí el fomento del deporte y eso, pues me parece que debe ser, no debe ser parte de una cultura general en una sociedad. Es decir, yo creo que está en la libertad de cada uno elegir si quieres hacer deporte, como si no quieres hacer deporte, como si quieres contar olas o quieres ver crecer la hierba, ¿no? Cada uno que viva de acuerdo a cómo le salga los cojones. En cuanto a la educación y la sanidad pública, yo creo que debería ir potenciar en cualquier programa electoral, ¿no? Es decir, ahí estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Y ahí sí se diferencian un poco pues, de estos partidos liberales tradicionales de derecha que fomentan la sanidad privada, aunque sea por la espalda, ¿no? Es decir, y la educación privada, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Nos oponemos a los medios difamatorios que nos corrompen y envenenan. Sí, eso también como principio está muy bien, pero ahí caeríamos en la misma cultura o en la misma política que la izquierda. Es decir, no podemos, porque claro, no podemos señalar medios, es decir, porque no nos son afines, que eso es lo que hace Sánchez o lo que pretende hacer, no censurar. Entonces yo en ese punto sí que estoy en absoluto desacuerdo, es decir, yo creo en la libertad de opinión, en la libertad de prensa y en la libertad de pensamiento, con lo cual yo ahí discreparía con ellos, pero tampoco han inventado nada, es decir, la censura se inventó hace muchos años, ¿no? Hace muchos siglos. Economía sólida e independiente capaz de facilitar la producción empresarial e integrar a los trabajadores en un modelo económico comunitario. Pues me parece bien, ¿no? Lo que pasa es que ahí se olvidan un poco de esa franja trabajadora en España que es muy importante, de un gran volumen, que son los autónomos. Séptimo, defensa de la unidad de España y sus fronteras, capaz de conservar y proteger las diferencias culturales de nuestras regiones, manteniéndolas unidas en la misma patria. Bueno, un pensamiento absolutamente nacionalista, españolista, y bueno, que por mí, aunque yo no lo comparta, ese pensamiento es respetable, ¿no? Defensa y preservación de la naturaleza y la biodiversidad que nos rodea, diferenciándose, dicen ellos, de los ecologistas tradicionales, o como Ya, le pero bueno, llaman, yo no sé sandía ahí que le llaman. dónde están las diferencias, ¿me entiendes? No están marcadas ahí. Entonces, pues bueno, sí, todo lo que sea preservar la naturaleza me parece muy bien, pero yo creo que está enfocado de forma muy general, ¿no? Es decir, habría que especificar eso de no, pero no, con esto no queremos decir que nos alineamos con los ecologistas o con los verdes, no, especifica en qué no te alineas con ellos, en qué discrepas. Pero vamos, No, en resumidas cuentas, pues vuelvo a lo de antes, ¿no? Me parece un grupo de patriotas, nacionalistas y del nacionalcatolicismo. Es decir, porque, bueno, está la defensa del catolicismo casi como primera premisa, ¿no? el noveno punto y último, rechazamos la deuda que esclaviza a nuestro pueblo. Sí, bueno, rechazamos la deuda, lo que pasa es que te la van a reclamar. Tienen razón, es decir, la deuda es una forma de sometimiento, en definitiva lo que hace que la política o que los políticos actuales renuncien a la soberanía y claro que nos condenan a una esclavitud, está claro.
una definición que dio una rana baneada de nación, a ver si concuerdas con ella. La sangre que corre por nuestras venas es la misma que la que corre por el que tenemos al lado, lo que nos hace ser hermanos. ¿Ese para ti es el concepto de nación? No, para mí no, en absoluto. Yo creo que la sangre no tiene nada que ver, que lo que conforma una sociedad es la cultura. Entonces eso no tiene nada que ver con la sangre. Es decir, ni yo tengo por qué sentirme hermano de un tipo que a lo mejor es diametralmente opuesto a mí, o su pensamiento es absolutamente opuesto. Es decir, eso no nos conforma como nada. Lo que conforma las naciones, o lo que ha conformado las naciones ha sido su cultura. Empezando por su idioma. Es decir, empezando por su idioma, ¿no? Es decir, su lengua. Yo creo que bueno, que ahí no estamos de acuerdo. Es una forma poética que has encontrado la rana de describir lo que es, o lo que debe ser la idea de nación y esa idea de hermandad que supongo que él no la siente con un marxista, ¿no? Y sin embargo el marxista sigue siendo tan español a todos los efectos como él. Se define como nacionalismo radical y tiene como objetivo proteger la raza de nuestro pueblo y todo lo que de ella emerge, su cultura. Bueno, lo que pasa es que nuestro pueblo no conforma ninguna raza. Es que ese es otro fallo, ¿no? Es decir, de concepto. Es decir, el español no es una raza, no es ninguna raza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos mucho más, a lo mejor un tipo que ha nacido en Madrid está mucho más identificado, es mucho más próximo, o tiene muchísimo más en común, incluso genéticamente, con un tipo de París que otro que ha nacido en Cádiz. ¿Entiendes? Con lo cual, ¿cómo defines tú esa raza? Es decir, a lo mejor uno que ha nacido en Cádiz tiene unos antepasados que no son hispanos, o pueden ser árabes, o pueden ser, es decir, por eso no deja de ser español, ha nacido en Cádiz. Entonces, ese no está lejos de ser de tu misma raza. Bueno, la raza es uno de sus 3 puntos vertebrales, podemos decir, de su discurso. Defender la raza blanca, defender la raza española. Pero es que la raza blanca, ¿qué es la raza blanca? Es decir, ¿qué tenemos nosotros en común con un tío de Wisconsin? Culturalmente, ¿qué tenemos que ver? No tenemos que ver absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a defender? ¿La raza blanca? Ese tío de Wisconsin que es blanco y su vecino negro que está casado con una negra se siente diferente también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, que culturalmente es igual que su mujer, a lo mejor. Es decir, con lo cual eso de la raza, pues yo es que no lo veo por ningún lado. Bueno, se manifiestan en contra del mestizaje, es decir, de mezclar razas. Sí, bueno, yo creo que un blanco se case con una negra y tengas hijos que no sean blancos. Sí, lo que pasa es que, claro, a esta gente habría que decirle que si saben de dónde proceden. Es decir, porque nosotros, el pueblo español o la nación española y la población española viene de una mezcla de sangres increíble. Es decir, por aquí han pasado de todo. Es decir, y de ahí es de donde descendemos. O sea, no tenemos una descendencia pura, ni muchísimo menos que pudiéramos entender como pura. O que fuéramos una raza aria, ¿no? Es decir, no lo somos en absoluto. Entonces, pues no sé, a partir de qué experimento o de qué análisis químicos podríamos ir seleccionando la raza y descartando a unos y seleccionando a otros, ¿no? Es decir, lo veo jodido. Por eso el concepto de patria tiene mucho más que ver con razones culturales, con costumbres, con... Eso es a lo que me refería antes. ¿No? Es lo que te señalaba antes, es que es una
determinación cultural. La pertenencia a una patria o a una nación es un problema cultural, no es un problema de sangre, ni muchísimo menos. Si fuera un problema genético, pues habría en España, si somos 50 millones, pues seguramente que habría alrededor, calculando así por encima, pues como de 15 millones de razas diferentes, si no más. Bueno, en la presentación de Núcleo Nacional estuvo también Carlos Paz y venía a hablar en ese sentido, ¿no? Del ius sanguinis en contraposición con el ius solis, ¿no? Que el español era el hijo de un español y no todo aquel que naciese en este país, aunque sus padres no lo fuesen. Y si sus padres no lo eran, digo, y si pero nos vamos, nace aquí. Claro, y si nos vamos a generaciones anteriores, a ver dónde metemos el tijeretazo, ¿no? Es decir, a ver quién se salva, o a ver quién es español puro. Yo creo que, a ver, que lo mismo si encontramos uno en 50 millones ya hemos encontrado mucho, ¿no? Habla Carlos Paz de que el enemigo, el verdadero enemigo, es el liberalismo. Yo ahí estoy de acuerdo con Carlos Paz, absolutamente de acuerdo. Es decir, es que el verdadero enemigo de la patria, de la nación, de la cultura es el liberalismo, pero absolutamente de acuerdo. Dice que no se puede creer en Israel, en la OTAN, en la Unión Europea, en el euro y decir que se es patriota. Por supuesto, pero una vez que uno crea en una de esas ya no puede ser patriota. Es imposible. Si tú defiendes el euro, no estás defendiendo tu patria. Es más, la estás atacando. Si crees en la Unión Europea, ni te digo. Es decir, estás renunciando a la soberanía, por lo tanto a la patria, o al concepto de patria que uno tiene, ¿no? Es decir, pues en todo. Yo creo que incluso si participas en unas elecciones, ya estás renunciando al patriotismo. Y creo que el hecho de votar te convierte en un enemigo de la patria. Habla él de que el liberalismo te lleva a la anulación del ser humano, te convierte en un mero consumidor. Sí, sí, sí. Para mí eso es indiscutible. Para mí eso es indiscutible. Si es que tiene más razón que un santo. Y en cuanto a la inmigración, él no la quiere ni buena ni mala, porque dice que la buena, aunque trajera cosas buenas, ni la hemos pedido ni la necesitamos. Bueno, yo ahí discrepo. Es decir, yo creo en la inmigración siempre y cuando sea necesaria. Es decir, si nosotros necesitamos mano de obra, una mano de obra determinada para algo, yo creo que la inmigración seleccionada está muy bien. Es decir, pero siempre, claro, que sea una inmigración absolutamente controlada y que no venga a vivir en su cultura, a una cultura que no es la suya, sino que venga y acepte la cultura que hay aquí, pero sin rechistar. Y sobre todo, bueno, pues que no tenga ningún tipo de privilegios, ¿no? Es decir, que encima por el hecho de venir aquí de inmigrantes, encima, bueno, pues no se les esté protegiendo, ¿no? Cosa que no se hace con la ciudadanía española, ¿no? Dice que la inmigración quita el trabajo y depaupera las condiciones laborales de los trabajadores españoles. Sí, por eso si la inmigración es del modo en que la conocemos, bueno, pues puede ser una inmigración que fomenta incluso la esclavitud, es decir, o el trabajar por salarios absolutamente, bueno, pues indecentes, ¿no? Lo cual, pues, abarata el precio del trabajo decente, ¿no? Es decir, está claro. Bueno, creo que lo que es Núcleo Nacional ha quedado bastante claro, sobre todo esos nueve principios ideológicos y esos 3 ejes fundamentales sobre los que se fundamentan, y tus explicaciones también. Y pasamos al Frente Obrero,
que en materia de inmigración también tiene un discurso bastante duro, ¿no? Y bastante intransigente con las políticas migratorias que están llevando a cabo a día de hoy, pero por lo que yo le he escuchado a Roberto Vaquero, que es su líder, los valores católicos que promueven, por ejemplo, Núcleo Nacional, pues él no estaría tan de acuerdo, y no estaría tan de acuerdo en el hecho de que no haya otros valores fuera del catolicismo o del cristianismo que también sirvan para construir una nación, una patria, una sociedad. Bueno, yo vaya por adelantado que a mí Roberto Vaquero me cae muy bien en lo personal. Es decir, yo he tenido un trato pues, con él pues, de intervenir en su podcast o en su programa de YouTube. Y bueno, me pareció una persona agradable, pero yo veo que tiene un gazpacho acojonante. Es decir, yo creo que es el primer partido, porque esto sí es un partido político, está constituido como tal, patriótico, ahí coincide con Núcleo Nacional, pero marxistas, es el primer partido marxista patriótico. El marxismo es una idea universal, nunca una idea nacionalista. Es decir, que este nacionalismo de clase obrera, pues es algo que para mí ya de entrada chirría, pero no porque yo lo vea mal, ni bien, ni regular, sino porque se da de hostias contra la idea universal del marxismo, ¿no? Es decir, el marxismo es algo que está concebido para que todo el planeta sea marxista, si no, no puede funcionar, esto según Karl Marx. Entonces, este nacionalismo de clase obrera me parece preocupante porque creo que es, no sé, que se le han fundido los plomos. Pero además te anticipo que creo que en todos los puntos en los que, bueno, ellos levantan la voz o de su programa, podemos decir que es un partido que está mucho más próximo a Vox que cualquier otro. Es decir, yo creo que el Partido Obrero podría presentarse con Abascal de la mano en lo que cambiaran una sigla y el concepto de marxismo, ¿no? Porque defiende todo lo que defiende Vox. Bueno, antes Núcleo Nacional, se me olvidó comentar que ellos mismos dicen que no creen en la democracia. Que creer en la democracia ya descalifica a uno para todo, ya de entrada. Desde el momento que uno dice que cree en la democracia ya está descalificado, ¿no? Esto es otra de las cosas que el Partido Obrero pues me resulta muy chocante, ¿no? Cómo está incluido en este sistema que denuncia como sistema corrupto y como mierda, pero sin embargo participan de él, ¿no? Es decir, ¿cómo te puedes presentar a unas elecciones diciendo que el sistema es corrupción pura, que el sistema es una mierda, pero bueno, yo voy y participo, ¿no? No sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que yo le escuché, decías marxista el partido. Lo que yo le escuché a Roberto Vaquero en una entrevista de hace poco, recientemente, o sea, no hace mucho tiempo, es que él es marxista, pero que no todos, o que hay mucha gente en el Frente Obrero que no lo es. Bueno, pues pertenecer al Frente Obrero, que es un partido marxista, declarado marxista, y no serlo, pues no sé, es como, no sé, pues, no sé, es como ser del Madrid, hacerte socio del Madrid, pero ser del Atleti, ¿no? Es decir, más o menos lo mismo. Roberto Vaquero. Lo que pasa es que ellos realmente en su programa no tienen una defensa marxista de la sociedad. Es decir, por ejemplo, pues es alguien que se preocupa
por la pequeña burguesía, bueno, por la burguesía, pues tiene muchos tintes burgueses, se preocupa pues esto por esa economía burguesa o pequeño burguesa, es decir, que ahí hay un batiburrillo de cosas que yo no entiendo, que tiene preocupación por los autónomos. En el programa electoral, uno de los puntos que señala es su preocupación por los autónomos, o sea, por los pequeños burgueses, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo no sé, tío. Yo creo que se dio con el martillo en la hoz, la hoz y el martillo se dio con el martillo en la cabeza un día y le salió todo esto porque no tiene sentido ninguno. Bueno, él se califica ahora como patriota revolucionario. Sí, patriota revolucionario, porque ser patriota dentro de este sistema no deja de ser revolucionario, pero no tiene nada más. Es decir, su patriotismo pues consiste en la defensa de las fronteras, en el control de la inmigración, en varios tintes xenófobos que plantea, ¿no? Es decir, en este sentido se parece mucho al núcleo nacional. En este sentido, pues, y mucho a Vox, ¿no? Es decir, yo no le veo el punto. Sé que están de moda, que se reúnen y que salen, se manifiestan, mueven esas banderas y tal y cual, pero luego un tío que lleva un tatuaje de Stalin en el brazo, bueno, pues que tenga esa visión de la sociedad, defensa de la burguesía, no me cuadra, ¿no? Él se manifiesta también contra la política de izquierda, contra los políticos de derecha, dicen que son unos sinvergüenzas, que son unos golfos, y sin embargo participa del sistema, ¿no? Es decir, no tiene sentido. Bueno, él ataca sobre todo a la izquierda woke. Está en contra de todo lo woke. Bueno, pero es que lo que no se entera, que la izquierda woke es lo mismo que la derecha woke. Es decir, que es lo mismo. Es decir, que lo mismo que defiende, el mismo wokeismo que defiende el Partido Socialista es el que defiende el PP. Entonces, bueno, él lo que se sentirá a lo mejor, pues es un poco indignado o, no sé, o escandalizado porque Sumar defienda a los woke o porque Podemos haya defendido posturas absolutamente woke o defiendan el feminismo y él vaya en contra de todo eso. Pero por eso mismo te digo que está mucho más cerca de Vox o de Abascal que de cualquier otro tipo de político. ¿Crees que es un partido más del sistema, Frente Obrero? No, ellos son contrarios a la ideología de género. En fin, el discurso es contrario al sistema, pero aspiran a integrarse en el sistema, presentarse a las elecciones, aspiran a tener un sitio en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Europeo, con lo cual más integrado no se puede estar. Por eso te digo que yo no lo entiendo. Él habla mucho, sobre todo, uno de los ejes vertebrales de su discurso político es la islamización de España, ¿no? Pues él dice que hay que deportar a los ilegales, que hay que crear puertos fuera de España para deportar a los ilegales y tenerlos allí, pero sobre todo que hay que impedir la islamización de España. Pues es lo que estamos hablando. Y de Europa en general, vamos. Tiene un tinte absolutamente xenófobo, es decir, lo cual no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Y él sí habla por eso, habla en defensa de la cultura occidental. Aquí generaliza más que el núcleo nacional, que habla de defender la cultura española. Este habla de la cultura occidental. Supongo que ya da por hecho que hemos asumido que estamos permeados por la cultura anglosajona y habla de defenderla también, ¿no? Es decir, no lo sé, tendría que discutirlo mucho con él, pero me parece que el discurso es el mismo que escuchamos en todos lados, ¿no? Te ponen aquí que imagino que no irás más al canal de Roberto Vaquero. Pues... Perdón. Si no te invita, si te invita vas.
No, yo no tengo ningún problema. No, me parece un tipo muy agradable, conmigo ha sido muy amable, muy simpático. No, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que yo pienso como pienso. Es decir, y a mí me parece muy bien que él piense como piensa, ¿no? Pero que a mí me parece que tiene ahí un gazpacho de ideas que no, que se dan de hostias entre ellas. Bueno, pues vamos a ver. No se puede hablar de la lucha de la clase obrera, reivindicar la lucha de la clase obrera y luego defender la burguesía, el sistema burgués y a los pequeños burgueses, ¿no? Es decir, no, eso no tiene sentido. Oiga usted, aquí defendemos todo. No. Dicen aquí, curioso que al Frente Obrero le den bola en los medios y a Núcleo Nacional lo censuren en todos lados. ¿Por qué crees que es eso? Hombre, porque, pues no lo sé. La verdad, porque el Frente Obrero les hará menos daño, es decir, porque no entiendo, quizá porque no lo sé, realmente no lo sé, porque son las mismas ideas de Vox, nada más que disfrazadas con una hoz y un martillo, ¿no? Es decir, nada más, porque como lo ves, si tú te lees el programa del Frente Obrero, coincide en el 90% de los puntos, que es muy corto, creo que son 10 puntos, 11 puntos, nada más, pero coinciden todos con vos, menos en la defensa de la clase obrera, o en la lucha de la clase obrera. Otra mariscada que te pagan en Vigo. Pues, coño, y gracias por los 5 euros. Me voy a poner morado, ¿eh? Muchísimas gracias, Premium. Tú manda ubicación. Alberto Gallego Abad, Coto, ¿la ETA en los comienzos cuando nació fue por una reivindicación política? Hombre, el fondo era una reivindicación política, pero la ETA en sus comienzos fue creada por los servicios secretos israelíes y fue financiada por Rothschild y adiestrada en el castillo de Rothschild en Francia, con lo cual te puedes hacer idea de lo que era la ETA, los fines que se perseguían y la utilización que se hizo de ella. Luego, para eso, por supuesto, necesitas un montón de imbéciles con la cabeza hueca que piensen en la independencia de Euskal Herria y que crean que están legitimados para asesinar a la gente, ¿no? Es decir, en defensa de sus ideales. Pero realmente la ETA, como todos los movimientos terroristas, como todas las organizaciones terroristas que ha habido en el mundo, están financiados por gente que no persigue sus intereses, sino desestabilizar y controlar la política en otros países. Lo mismo que Hamas, lo mismo que el ISIS, lo mismo que todos los montoneros en su día, todos los partidos políticos, todas las organizaciones terroristas. Opus y Yunque detrás, como Vox, dice, supongo que de Núcleo Nacional. Bueno, yo creo que el Yunque en Vox ha ido cogiendo fuerza y los opusinos también. Es decir, pero que en principio no tenían la fuerza, es decir, en principio son los que estaban detrás de Vox, eran los sionistas, ¿no? Entonces, esto yo creo que ha sido posterior. Dice Juan Antonio, entonces vais a dividir el voto aunque haya puntos que muchos estamos de acuerdo, así no se puede parar al comunismo. ¿A qué comunismo hay que parar? Yo, Juan Antonio, lo que me pregunto es a qué comunismo es al que hay que parar, porque no sé dónde ves tú el comunismo. Es decir, yo comunismo en España no veo por ningún lado, pero absolutamente por ningún lado. Es decir, lo que hay, los comunistas que hay en el gobierno no dejan de ser hedonistas, que compran su ropa en Gucci, se compran grandes chalés, grandes coches, no sé qué tipo de comunismo es ese, ¿dónde ves tú el comunismo? Ni sus reivindicaciones, son todo menos comunistas. Es decir, son feministas, acérrimos, defienden la doctrina LGTBI, es decir, no defienden los intereses del comunismo, defienden los mismos intereses que defienden los socialistas, que defiende el PP y que defienden todos. Es decir, defienden intereses bastardos, intereses extranjeros, defienden los intereses del capital. Ahí no hay ningún comunismo. No creáis la propaganda, es decir, eso de tachar de
de gobierno socialcomunista, pues suena así, suena muy bien, ¿no? Pero ni son socialistas ni son comunistas. Yo no sé si se refiere a dividir el voto entre Núcleo Nacional y Frente Obrero. Núcleo Nacional no es un partido y, por lo que ellos dijeron, no tienen intención de serlo. No, y el Frente Obrero no debe tener ninguna intención de parar al comunismo porque se declaran comunistas. A ver, te agradecen aquí que escuchar tus entrevistas le ayudó a tener un pensamiento crítico más desarrollado. Que te da las gracias. Bueno, pues gracias a ti. Gracias a ti por soportarme. Bueno, a los 627 personas que hay ahora en directo, suscríbanse. Por favor, suscríbanse, que es gratis. Es decir, aquí no le cobramos la cuota como al Frente Obrero, ni vamos a expedir un carnet, pero denle a la campanita y denle al like, que es el dedito para arriba, que eso ayuda al canal a posicionarse dentro de YouTube, ¿no? Lo cual es importante para el canal. Álvaro Portero, sabiendo que no siempre importan los símbolos cuando se convierten en algo por lo que matarse sin ver más allá, ¿está bien eso de tener una bandera que nos una de alguna forma o también la eliminaría? Bueno, yo es que no soy nacionalista. Es decir, el nacionalismo se desarrolla durante la Revolución Industrial por toda esa gente que se desplaza, que va a trabajar a la industria y que se sienten huérfanos de esa protección que les daba su cultura, porque se sienten extraños. Yo soy una persona que tiene una visión cosmopolita, es decir, cosmopolita no en cuanto se puede entender el término como viajero o que, bueno, pues puedes asumir cosas de otras culturas. No, cosmopolita como individuo o ser que pertenece al cosmos, al universo. Es decir, por lo cual el nacionalismo me parece una forma de empequeñecimiento. Es decir, yo no entiendo cómo uno se puede mirar el ombligo pudiendo mirar las estrellas, no lo entiendo. Es decir, yo tengo una apertura muy grande y un respeto enorme por las culturas de otros países. Lo que pasa que, claro, el globalismo que vivimos ahora no es más que la McDonaldización del planeta. Es decir, y además nos trae lo peor de cada cultura. Es decir, lo que nosotros importamos aquí es lo peor de la cultura musulmana, de la cultura hispanoamericana. Hemos traído hasta el rap, el reggaetón, el machismo, la mierda, todo. Toda esa mierda es lo que hemos acogido y que queremos que forme parte de nuestra cultura. Y eso es lo que yo encuentro una absoluta barbaridad. Por eso sí defiendo a la gente que defiende la cultura occidental. Es decir, porque creo que es nuestra única salvación. Es decir, no estoy ciego. Creo que la defensa de la cultura occidental sería nuestra única salvación, como sociedad. Pero mi visión no es solo occidental, sino he vivido y he chupado de muchas otras culturas, ¿no? Sobre todo la cultura oriental. Pero bueno, creo que es la solución. Es decir, estamos viviendo una destrucción social tremenda y solo hay una forma de recuperarlo, solo habría una forma de recuperarlo, que es expulsando de nuestra cultura todas esas mierdas que estamos absorbiendo, ¿no? Te pregunta Carlos Rivadulla, ¿qué opina Coto de Justicia Europa para las europeas? También tengo simpatía por algunos miembros de Justicia, pero para mí es uno más. Es decir, yo creo que nada, absolutamente nada, se consigue dejándose absorber por el sistema, porque uno acaba perteneciendo al sistema. Yo creo que la única forma de combatir este sistema
es la insumisión fiscal. Es decir, y eso ni lo propone Justicia Europa, ni lo propone el Partido Obrero el Frente Obrero, ni lo propone nadie. Es decir, pero esa es la única forma eficaz de combatir el sistema. Por tanto, Justicia Europa, pues para mí me da lo mismo los diputados que se saca dos, como si saca uno, como si no saca ninguno. ¿Crees que Frente Obrero va a sacar uno? ¿Cómo es el objetivo de Roberto Vaquero? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Es decir, yo creo que con que no salga Alvise ya llevamos mucho ganado, ¿no? ¿Y crees que no va a salir Alvise? No lo sé, es que lo desconozco. Porque no sé ni el número de votos, ni por dónde se presenta, ni el número de votos que debería sacar para salir, ¿no? Es decir, con lo cual, pero vamos, yo no lo veo en ningún futuro. Es decir, aquí vivimos en un sistema que es una partitocracia descarada y que difícilmente van a dejar nunca que les quiten la parte del pastel, ¿no? Pero ni desde la derecha, ni desde la izquierda, ni desde ningún lado. Te preguntan si, Coto, ¿dónde vas a ir si está en la Tercera Guerra Mundial planeada? Pues a ningún sitio. Esperaría la detonación, ¿no? Te dicen que no conoces a Frente Obrero, por lo que dicen, ¿no? Pues bueno, si tú dices que no conozco a Frente Obrero, pues lo dirás tú, pero vamos, si quieres, repasa el programa y me dices en qué no lo conozco. Que no me digas no conoces a Frente Obrero. Ponme ahí algo, dime algo que haya dicho yo, que no hayan dicho los de Frente Obrero, que no defiendan los de Frente Obrero. Dice que el Frente Obrero, David Pumares Veiga, que el Frente Obrero no es comunista. Bueno, no. O sea, defienden la lucha de clases, la lucha obrera, pero no son comunistas. Es decir, no. Entonces son alienígenas de la Iglesia del Tercer Advenimiento. No es un partido marxista, dicho por él. Pregunta. Madre mía. Quirico Mingo. Coto, ¿cómo ha evolucionado tu visión sobre Donald Trump en los últimos años? Pues yo es que tengo muy mal concepto de Donald Trump. O sea que bueno, quizá es mejor que me calle, ¿no? Porque yo creo que, aunque ha sido un buen presidente para los Estados Unidos y para el mundo en general, que lo ha sido, es decir, a mí en lo personal es alguien que me carga y que además pienso que se dejó arrebatar la presidencia pues por que se lo dijeran, porque se lo ordenaran, porque el pucherazo que le dieron fue absolutamente escandaloso. Es decir, pero bueno, a mí su actitud y su forma de actuar durante la pandemia pues dejó mucho que desear, ¿no? Y luego, pues ya durante las elecciones me decepcionó completamente, ¿no? Pero sí hay que reconocer que levantó la economía en los Estados Unidos, estaba hundida, acabó con el paro en los Estados Unidos y pacificó el planeta de cierta forma, ¿no? Te pregunta Dear Harry, ¿de qué otra forma se puede luchar contra el sistema si no es desde dentro? Si la forma de luchar contra el sistema es cortarles el grifo del dinero, no tiene otra. O sea, la insumisión fiscal es la única forma de luchar contra el sistema. No hay otra. No hay otra porque además es la única que les puede hacer daño. Es que todo lo demás no les hace daño. ¿A ellos qué más les da? Si al sistema le da igual, vamos a ver, al sistema le daría igual que el Frente Obrero sacara 28 diputados. ¿Me entiendes? Porque al final esos 28 diputados seguirían formando parte del sistema y lo cual además lo que haría sería potenciar el sistema. Tal cual y como nació Podemos, para seguir teniendo gente dentro del sistema, como nació Vox, para seguir manteniendo gente dentro del sistema. Es decir, así es como opera el sistema, integrando descontentos en el sistema.
Te pregunta si conoces a Alex Jones y qué opinas Sí. de él, que lleva 30 años luchando contra el nuevo orden mundial. A mí Alex Jones me parece muy gracioso, la verdad. Y me parece alguien, bueno, pues sí, transgresor, pero yo realmente no sé si es que les conviene también tener a alguien transgresor para decir, aquí admitimos todas las opiniones, ¿no? Pero sí, me parece que a veces tiene programas y cosas absolutamente brillantes, ¿no? Otra pregunta, de J. ¿Has pensado alguna vez en dejar escrito alguna información que pueda desestabilizar al sistema contando y mostrando algo de alguien cuando sientas que estás ya escarbando? Ya te da... No, en absoluto. Yo creo que cada uno tiene que tomar las decisiones que considere necesarias cuando las considere y que cada uno tiene que llegar a las conclusiones por sí mismo. Es decir, de nada vale que nadie venga a decirnos a qué conclusiones tenemos que llegar ni cómo tenemos que pensar. Yo creo que es un ejercicio individual y bueno, pues dependerá de las ganas que tenga uno, en este caso, de acabar con el sistema o no, ¿no? Es decir, si tú en el fondo estás a gusto, pues cómo vives o cómo van a vivir tus hijos o cómo, pues supongo que también es muy comprensible y hasta loable que lo mantengas, ¿no? Que mantengas el sistema. Esta pregunta ya es de nota, ¿eh? Coto, ¿qué opinas sobre la posibilidad de que existan universos del tamaño de una partícula subatómica y exista vida inteligente dentro de ellos? ¿Crees en la teoría de multiversos fractales? Sí, yo creo que somos una serie, vivimos en un multiverso prácticamente infinito y que todos son universos. En un átomo se encierran millones de universos. Es decir, porque según vamos avanzando vamos descubriendo, ¿no? Entonces no me extrañaría que un átomo fuera un multiverso infinito. Es que no me extrañaría. O sea, no me sorprendería, ¿no? Entonces sí es una posibilidad, pero vamos, es una posibilidad, por supuesto. Bueno, esta ya es más de tema personal. Coto, eres muy grande. ¿Qué es lo que más te decepcionó de Pepe Herrero? No sé si la quieres contestar o no. Pues de Pepe Herrero lo que me decepcionó fue su ego. Es decir, que lo que al final nos decepciona de la mayoría de las personas. Creo que es demasiado mortal, ¿no? ¿Hay posibilidad de reconciliación o no? Ninguna. Ninguna. Bueno, dice Álvaro Portero, el martillo y la hoz, ¿por qué será si no trabajan en su vida? No, los comunistas sí trabajan. Los que no trabajan son, vamos, los comunistas trabajan por cojones. Eso es lo malo que tiene el comunismo, que te hace ser productivo, porque si no eres productivo no pintas nada en ese sistema. Es decir, el comunismo es puro trabajo, pura esclavitud. Los que no son esclavos son los jefes del sistema. Es decir, el que no trabajó en su puta vida, pues son sus dirigentes. Vox está con la Constitución, el Frente Obrero la quemará, te dice David Pumares. El Frente Obrero no quemará nada, porque además tienen que tener cuidado, no se vayan a quemar ellos los dedos. Y vos está con la Constitución, pues la Constitución para los masones que la redactaron, ¿no? Es decir, si vos está con la Constitución, es para salir corriendo de ahí, ¿no? Jorge Perandones, buenas noches. ¿Son estos movimientos pasajeros o crees, Coto, que tienen base para establecer sólidas estructuras sociales? No, para establecer bases, sólidas estructuras sociales, para ser base que establezca sólidas estructuras sociales, tienes que tener un apoyo económico muy importante y esta gente no la tiene, ni mucho menos. Es decir, esto al final todo es publicidad. Si no llegas a la mayoría de la gente no tienes nada que hacer. Y si no se repite el mensaje no tienes nada que hacer. Es decir, no, estos son, bueno, pues intentos entiendo, de descontentos quizá, o de gente que realmente se cree su discurso,
patriotas, nacionalistas, el Frente Obreristas, es decir, marxistas, pero que no pasa de ahí, ¿no? Fuegos artificiales. Dice Y que María además Hernández. pues dan una idea de pluralidad que en realidad la partitocracia no tiene, ¿no? María Hernández, ¿qué opina Coto de lo que dijo Amargo, del padre de la mujer del presidente y luego saliera suelto cuando le pedían 9 años? Pues no fue Amargo el que lo dijo, sino fue, bueno, no sé, uno que vivía con él o algo, no sé, fue una cosa, pero a mí lo que me parece que aquí todo funciona igual. Es decir, yo no creo que haya, sinceramente, no creo que haya salido por eso, ni que le hayan absuelto por eso. Yo creo que tiene que haber algo más, porque eso, bueno, pues ya ha salido Villarejo contando cosas, ¿no? Es decir, no pasa nada. No lo sé. En realidad no lo sé. Yo creo que cuando alguien molesta realmente lo eliminan sin ningún tipo de problema. No le tienen que sacar al sueldo, lo hubieran matado en la cara. Y habían acabado con el problema antes, ¿no? A lo Putin. Sí, a lo Putin y aquí como se ha hecho siempre. Y que aquí también se ha hecho. Pero a Bárbara Rey la dejaron viva, joder. Sí, pero entonces en su casa. Pero Bárbara Rey lo único que tenía que contar es lo que ya sabía todo el mundo. Cuando dicen que los que toman anabolizantes, los de Bueno, yo no sé si se Nacional, anabolizan o no se anabolizan. Yo ahí no puedo decir nada, absolutamente no nada. sé De todas dónde saca la maneras, información. el que se quiera anabolizar, allá él, ¿no? ¿Qué diferencia hay, Víctor Manuel Sánchez Burgos, qué diferencia hay entre el partido de Alvise y estos? Pues el partido de Alvise no sabemos en realidad qué es, porque por no tener, no tiene ni programa electoral, con lo cual no sabemos. En defensa de la libertad, dice, pero vamos, no sabemos de qué libertades está en defensa ni de qué. Es decir, si va a seguir colaborando con el PSOE o no, o qué es lo que va a hacer, no sabemos. Él lo negará. Pero vamos, es otro más, es decir, el partido de Alvise se ha creado para restarle votos a Vox. Dice Daniel Yorugua que Frente Obrero defiende la autodeterminación de los pueblos, Vox no. Muy bien. O sea, la unidad de España pasa por la autodeterminación, ¿no? ¿Cómo es? El patriotismo. La defensa, pues yo pregunto, ¿la defensa de la unidad de España pasa por el derecho de autodeterminación? No. Dicen aquí, es que no lo veo. Ah, sí. Se han empeñado en Mediaset en sacar mucho el Frente Obrero. El objetivo está muy claro, quitar votos a Vox. Claro, pues es un discurso pues, que habla del control de fronteras, contra la inmigración, en defensa de la cultura occidental, coincide muchas cosas con vos, por la unidad de España. Es decir, es otro partido que está por la unidad de España. Y es que yo no sé de qué hablan aquí de la autodeterminación, de qué. Muy buenas noches. En defensa del campo también, se pronuncian en defensa del campo, es decir, en defensa de la burguesía más rancia que ha existido en nuestro país, jamás en nuestro país y en Occidente, es decir, la burguesía del campo. Es decir, es alucinante, ¿no? Es decir, como un partido que se presenta como de izquierdas, pues defiende esto. Da que pensar. Félix González, muy buenas noches, Coto. ¿Crees que Roberto Vaquero está financiado por alguien? No es normal que le den tanta bola en los medios de comunicación. Yo no lo sé, yo no lo sé, pero financiar tampoco se les ve invirtiendo en publicidad mucho, ¿no? Es decir, le sacan en Mediaset donde le saquen y punto. No lo veo, ¿no? Pues que te preguntan aquí, esto no es Sálvame. Si quieres contéstale, si no pasa palabra, porque Hacemos palabra.
Pero vamos, creo que ninguno. Joder. Alberto Gallego Abad, ¿crees que Xi Jinping apoyará a Putin si llega el momento de la verdad? Sin ningún problema, de hecho le apoya ya. Es decir, el momento de la verdad no sé cuál será. Es decir, si pensáis que Putin va a lanzar bombas atómicas, estáis muy equivocados, porque ya las habría lanzado. Es decir, pero el apoyo lo tiene, es decir, es el mejor socio que tiene China y el mejor socio de Rusia, y quien le ha salvado la economía a Putin en la guerra de Ucrania ha sido China. ¿Para cuándo una charla con Coto y Villarroya? Villarroya tiene... Pues Esteban, un abrazo cósmico. Tiene la agenda llena y le viene la Eurocopa, que será ya total. Villarroya no para, Villarroya es el hombre que más aparece en YouTube. Yo cada vez que pincho en YouTube me aparece Villarroya. Te preguntan aquí, ¿qué opinas de las apariciones marianas? Pues por ahí estoy un poco con el Papa, no sé. Es decir, yo no sé qué necesidad puede tener la Virgen de aparecerse a unos pastores, a no sé qué. Es un poco como las apariciones de los extraterrestres, ¿no? Las visiones de los extraterrestres. Nunca, no sé. Es algo que realmente no me preocupa. Lo que sí está claro es que ha supuesto un gran negocio para muchos. Y bueno, pues yo creo que la misma, cuando la misma Iglesia trata de negarlas, pues algo hay que no cuadra. Te preguntan, porque Villarroya ya está a los cojones de contestar esto, ¿se puede ser marxista, izquierdista, leninista y más rojo que nadie y del Real Madrid? Hombre, el sentimiento madridista no creo que tenga nada que ver con la política. De hecho, ha habido mucho comunista en el Real Madrid a lo largo de su historia. Un presidente del Real Madrid fue miembro del Partido Comunista, con lo cual, y fusilado por ello. Pero con lo cual no creo que una cosa excluya a la otra, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, durante el franquismo, pues los rojos siempre mantuvieron que el fútbol era el opio del pueblo y que era una cosa para distraer a la gente y que, claro, a ellos no les interesaba, ¿no? Salvo cuando jugaba la URSS, que sí, entonces sí que se interesaba. Pero sí, el fútbol ha tenido siempre muy mala prensa, o durante todos aquellos años tuvo muy mala prensa dentro de lo que era la izquierda. Coto Black Sun nos pregunta, ¿os dais cuenta que vos defiende los privilegios del anglo-sionismo? Eso es antipatria y antipueblo obrero. Hombre, eso ya lo he dicho yo siempre. Es decir, que vos es sionismo, pero no anglo-sionismo, es sionismo puro. Es decir, y por supuesto que es antipatria. Cuando uno antepone los intereses extranjeros o intereses ajenos a los patrios, pues es antipatria, sí. O antipatriótico. Señor Coto, Fernando Fernández Vargas, ¿cree usted que Abascal y Milei irán a hacerse matar a Oriente Medio o seguirán por aquí gobernando para sus amos narigudos? Abascal ya te digo que no, Milei es posible, porque me da la sensación de que está como una puta cabra. Bueno, como queda un minuto, hay un montón de preguntas, no nos iríamos hasta las 12 de la noche. Con tanta pregunta que hay aquí, simplemente la donación de Oliver Twist, que agradecemos, de 5 euros. Buenas noches, Adolf encarceló a Rothschild, seguimos en la misma guerra. ¿El nacionalismo puede ser obstáculo para la globalización? Abrazo cósmico. Sí, el nacionalismo, depende de qué tipo de nacionalismo. Es decir, el nacionalismo catalán, por ejemplo, no es muchas gracias a Oliver Twist y un abrazo cósmico. Digo, el nacionalismo catalán no es ningún impedimento a la globalización. Es decir, el único impedimento que tienen es la integración cultural, pero la globalización en cuanto a
al discurso de LGTBI y al discurso y a la doctrina del feminismo y la doctrina ecologista y toda esa mierda, eso, vamos, ningún impedimento, ninguna barrera. Y desde el nacionalismo español, pues el nacionalismo es el del PP, ya te digo yo que no es que sea un impedimento, sino que es una herramienta. Y para finalizar, la última donación, Trastero Palmero, que nos dona 2,49. Pues es el mejor hotel de La Coruña, el Trastero de Palmero, que lo sepáis. Por eso, te lo recomiendo, Coto. Si vas allí, alguna vez, si vas por allí alguna vez... Si alguna vez voy por el Trastero de Palmero, haré un directo. Desde allí. Los lunes haremos un políticamente incorrecto desde el Trastero de Palmero. De mi amigo Bryce, que es un fenómeno, es un genio. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos. Casi 600 personas aún en directo. Suscribiros, los que no lo estéis. Suscribiros, coño. El próximo lunes, otro directo de Políticamente Incorrecto. Mañana, 8:30, tertulia sobre Javier Milei. ¿Estoy invitado yo a esa tertulia o no? Sí. Un fuerte... Pero no me lleves a los funcionarios. No va a estar ninguno de los dos. Ah, bueno. Entonces, hasta mañana a las 8:30. Un abrazo cósmico a todos desde el Trastero de Palmero. Un fuerte abrazo a todos, a Coto, al Trastero de Palmero. Pablo. Un abrazo cósmico a todos. Y suscribiros los que no lo estéis.